La camioneta apareció a las 3 de la madrugada, sin faros, sin ruido del motor, como si hubiera salido de la niebla misma que cubría la sierra de Durango. Los guardias la vieron demasiado tarde. El primero cayó sin entender qué había pasado. Un disparo, silenciado, preciso, directo al centro de la frente. El segundo alcanzó a gritar, pero su voz se ahogó en la oscuridad. El tercero corrió. No llegó ni a 20 metros. 3 hombres, 3 disparos, 3 cuerpos en el piso, y nadie escuchó nada. Eso fue en febrero de 2024, el primer ataque documentado de los fantasmas. Aunque para entonces nadie los llamaba así. Nadie sabía quiénes eran, ni de dónde venían, ni qué querían. Lo único que quedó esa noche fueron los cuerpos. Y una pregunta que empezó a circular por toda la sierra. ¿Quién se atreve a atacar a los zetas en su propio territorio? La respuesta tardaría meses en llegar, y cuando llegó, nadie quiso creerla. Porque los fantasmas no eran un cártel rival, no eran militares, no eran policías infiltrados, eran algo completamente diferente. Algo que el mundo del narco nunca había visto. Eran justicieros. O eso decían. Pero primero hay que entender el contexto. Hay que regresar unos años atrás, a 2019, cuando todo esto empezó. La Sierra de Durango siempre ha sido territorio peligroso, montañas escarpadas, caminos de tierra que desaparecen con la lluvia, pueblos olvidados donde el gobierno nunca llega, el lugar perfecto para el narco. Y ahí en esas montañas estaba el rancho de la familia Osuna. Miguel Osuna tenía 52 años. Trabajaba la tierra desde niño, maíz, frijol, algunas cabezas de ganado, nada más. Su esposa, Rosa, maestra en la escuela del pueblo, sus 3 hijos, Daniela de 19, Rodrigo de 16 y la pequeña Sofía de 12. Una familia normal, de esas que trabajan duro y no se meten con nadie. Hasta que los zetas llegaron al pueblo. Era marzo de 2019. Un convoy de 5 camionetas entró a San Miguel del Monte, el pueblo donde vivían los Osuna. 30 hombres armados. El mensaje fue claro. O trabajaban para ellos, o se iban, o morían. Miguel dijo que no, que su tierra era suya, que no iba a sembrar amapola, que no iba a ser parte de eso. Fue el error más grande de su vida. O quizás no, quizás fue lo único correcto que hizo. Los zetas volvieron 2 semanas después. Esta vez no preguntaron. Llegaron de noche, quemaron la cosecha, mataron al ganado. Y cuando Miguel salió a defender su propiedad, le dispararon. 3 veces, en el pecho. Rosa corrió hacia él, gritando, llorando, rogando. Le dispararon a ella también. Los hijos vieron todo desde la ventana. Daniela cubrió los ojos de Sofía. Rodrigo apretó los puños, sin poder hacer nada, completamente impotente. Los sicarios entraron a la casa, revisaron cada habitación, pero no mataron a los niños, no esa noche. Los dejaron ahí, con los cuerpos de sus padres sangrando en el patio. El mensaje era claro. Esto le pasa a quien desobedece. La policía nunca llegó. Nadie investigó nada. Los cuerpos fueron enterrados en el cementerio del pueblo. Y la vida siguió, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí pasó. Algo que los sicarios no vieron. Rodrigo Osuna cambió esa noche. Sus ojos cambiaron. Su voz cambió. Todo en él se transformó. Ya no era un niño de 16 años. Era otra cosa. Y juró venganza. Pasaron 5 años. 5 años en los que Rodrigo desapareció. Se fue del pueblo. Nadie supo dónde, ni cómo, ni con quién. Algunos dijeron que se había ido a Estados Unidos, otros que había muerto. Sus hermanas se quedaron con una tía en Monterrey, tratando de olvidar, tratando de seguir adelante. Pero Rodrigo no olvidó, ni por un segundo. ¿Dónde estuvo esos 5 años? Esa es la pregunta que todos se hacen ahora. La verdad es más extraña que cualquier rumor. Rodrigo se fue al sur, a Chiapas. Encontró a un grupo de veteranos, exmilitares, desertores, hombres que habían servido en unidades especiales, gafes, fes, boinas verdes, hombres que estaban hartos de ver cómo el narco destruía el país. Y ahí, en las montañas de Chiapas, se entrenó. Combate cuerpo a cuerpo, tiro de precisión, tácticas de guerrilla.
supervivencia, infiltración, explosivos, todo. No era el único. Había otros como él, jóvenes que habían perdido familia, que habían visto cómo el narco les quitaba todo, y que estaban dispuestos a hacer lo que fuera para vengarse. El grupo era pequeño, 8 hombres, liderados por un ex capitán del ejército llamado Héctor Salas, un hombre de 45 años, curtido por 20 años de servicio, y por la pérdida de su propia familia a manos del cártel del Golfo. Héctor tenía un plan simple pero efectivo: golpear al narco donde más les dolía, sus rutas, sus laboratorios, sus puntos de distribución. No para quedarse con el territorio, no para tomar su lugar, sino para destruirlos, puro y simple, y no dejar testigos, no dejar rastros. Aparecer, atacar, desaparecer, como fantasmas. El nombre fue idea de Rodrigo, los fantasmas de la sierra, porque venían de las montañas y porque nadie los vería venir. El primer ataque fue ese en febrero de 2024, el que dejó 3 guardias muertos en Durango. Pero no fue el último. 2 semanas después atacaron un laboratorio en Sinaloa, 5 sicarios muertos, 3 toneladas de metanfetamina quemadas. Y nuevamente, sin testigos, sin rastros. 1 mes después, una bodega en Chihuahua, 8 hombres eliminados, dinero y armas confiscados, quemados junto con el edificio. Los cárteles empezaron a preocuparse. ¿Quién era este grupo? ¿Otro cártel? ¿El gobierno? ¿Los americanos? Nadie sabía. Y eso era lo que más miedo les daba, porque los fantasmas no seguían las reglas. No negociaban, no pedían rescate. No dejaban mensajes. Simplemente mataban. Y desaparecían, como si nunca hubieran estado ahí. Mayo de 2024. Los Zetas pusieron precio a sus cabezas. 5 millones de pesos por información. 10 millones por capturarlos vivos. No sirvió de nada. Nadie sabía nada. Nadie había visto sus caras. Nadie había sobrevivido a sus ataques. Junio de 2024. El cártel Jalisco Nueva Generación se unió a la búsqueda. Pusieron a sus mejores hombres, exmilitares, rastreadores, sicarios de élite. Encontraron nada, porque los fantasmas conocían el terreno mejor que nadie. Se movían por las montañas como si fueran parte de ellas. Usaban cuevas, caminos olvidados, rutas que ni el ejército conocía. Y sobre todo, tenían disciplina. Algo que los narcos nunca han tenido. Julio de 2024. Un convoy de los Zetas fue emboscado en la carretera a Torreón. 12 hombres muertos. 3 camionetas destruidas. Las armas desaparecidas. Los sicarios que llegaron después encontraron algo extraño. Las posiciones de tiro estaban perfectamente calculadas. Los ángulos, las distancias, el timing. No era suerte, era entrenamiento militar. Ahí fue cuando los Zetas entendieron. No estaban peleando contra otro cártel. Estaban peleando contra profesionales. Y eso cambiaba todo. Agosto de 2024. Los carteles se reunieron. Algo sin precedentes. Zetas, CJNG, Cartel de Sinaloa, todos sentados en la misma mesa, con un objetivo común: eliminar a los fantasmas. Pero había un problema. ¿Cómo eliminas a algo que no puedes encontrar? La respuesta llegó de parte de un sicario llamado El Chato, un hombre de 38 años, ex policía federal, con contactos en el gobierno, y una idea. Si no podían encontrarlos en las montañas, los harían salir. ¿Cómo? Con un cebo. El Chato propuso atacar pueblos civiles, lugares donde los fantasmas podrían tener familia, conexiones, razones para aparecer. Era sucio, era cruel, pero era efectivo. El primer pueblo fue San Miguel del Monte, el mismo lugar donde habían matado a los padres de Rodrigo. Los Zetas enviaron un escuadrón, 20 hombres armados, con órdenes de quemar todo. Llegaron un sábado por la tarde, cuando el pueblo estaba tranquilo. Las familias en sus casas, los niños jugando en la plaza. Empezaron a disparar, al aire primero, para sembrar el pánico, luego a las casas, a los carros, a todo. La gente corrió, gritó, se escondió donde pudo,
Y entonces los fantasmas aparecieron. No fue planeado, no fue una trampa que vieron venir, fue instinto, fue impulso, fue lo único que podían hacer. Rodrigo estaba a 50 kilómetros de ahí, monitoreando comunicaciones del narco, cuando escuchó los reportes de San Miguel, su pueblo, el lugar donde habían matado a sus padres. No lo pensó dos veces. Héctor trató de detenerlo. Era una trampa obvia. Querían que fueran. Pero Rodrigo no escuchó. Tomó su rifle, su equipo y se fue. Solo. Los otros 5 miembros del grupo lo siguieron, no por órdenes, sino porque era lo correcto, porque eran un equipo, porque si uno iba, todos iban. Llegaron en 30 minutos, en 2 camionetas, sin plan, sin reconocimiento, directo al pueblo. Y ahí estaban los sicarios, disparando, quemando, aterrorizando. Rodrigo disparó primero, desde 200 metros. El rifle Barrett calibre 50 retumbó como un trueno. El primer sicario cayó, su cabeza explotó, sangre y hueso en todas direcciones. Los otros voltearon, buscando de dónde había venido el disparo, pero no vieron nada. El segundo disparo llegó 3 segundos después. Otro sicario caído, esta vez en el pecho. El impacto lo levantó del suelo y lo tiró 5 metros atrás. Pánico. Los sicarios empezaron a correr, a buscar cobertura, a disparar a ciegas. Pero los fantasmas ya estaban en posición. 6 tiradores, 6 ángulos diferentes, fuego cruzado perfecto. Lo que siguió fue una masacre. No hay otra palabra para describirlo. Los sicarios eran buenos, estaban armados, tenían experiencia. Pero no estaban preparados para esto. No estaban preparados para pelear contra fantasmas, porque así se sentía, como pelear contra algo invisible. Los disparos venían de todas direcciones, sin patrón, sin advertencia. Un sicario se escondió detrás de una camioneta. Una bala atravesó el metal como si fuera papel. Y atravesó también su cuerpo. Otro trató de correr. No llegó ni a 10 pasos. 3 balas, espalda, cuello, cabeza. El chato estaba ahí, viendo cómo su plan se desmoronaba, viendo cómo sus hombres morían uno por uno. Y entendió algo. Había subestimado a los fantasmas. Gritó la orden de retirada. Los sicarios que quedaban corrieron a las camionetas, arrancaron motores, pisaron el acelerador. Pero Rodrigo ya había anticipado eso. Había minado la carretera, explosivos improvisados, detonados remotamente. La primera camioneta explotó. Fuego y metal por todos lados. La segunda trató de frenar, demasiado tarde. Chocó contra los restos de la primera. Silencio. Solo el crepitar de las llamas y los gemidos de los heridos. Los fantasmas se acercaron. Lentamente, con cuidado, armas levantadas, comprobando cada cuerpo. El chato estaba vivo, apenas, una pierna rota, sangre en la cara, pero consciente. Rodrigo se arrodilló junto a él, lo miró a los ojos, y el sicario vio algo que nunca había visto antes. No era odio, no era rabia, era determinación, fría, calculada, implacable. ¿Quién los mandó?, preguntó Rodrigo. El chato escupió sangre y sonrió. Una sonrisa torcida, dolorosa. Ya saben quiénes somos, dijo. Ya saben que existimos, y van a venir por ustedes, con todo. Rodrigo asintió. Lo sabía. Sabía que esto era solo el principio. ¿Algún mensaje para tus jefes?, preguntó. El chato lo pensó un momento. Luego habló, con voz débil pero clara. Díganles que los fantasmas son reales. Rodrigo se levantó. Miró a Héctor. El veterano asintió, sin palabras. Sabían lo que tenía que pasar. El disparo resonó en el pueblo vacío, y el chato dejó de respirar. Los fantasmas se fueron, antes de que llegara más gente, antes de que alguien más viera sus caras. Desaparecieron en las montañas, como siempre. Pero algo había cambiado. Ya no eran invisibles. Ya no eran un rumor. Ahora eran reales, concretos, una amenaza tangible. Y los cárteles iban a responder. Septiembre de 2024. La respuesta llegó, y fue brutal. Los cárteles unieron fuerzas de verdad esta vez, no solo palabras, recursos reales,
Hombres, armas, dinero, inteligencia. Formaron un grupo de tarea especial, 50 sicarios, los mejores de cada organización, liderados por un hombre conocido como el Jaguar, un ex gafe que había desertado años atrás, experto en contrainsurgencia, en rastreo, en cazar hombres. Si alguien podía encontrar a los fantasmas, era él. El Jaguar empezó por lo básico: entrevistas, testigos, gente del pueblo, cualquiera que hubiera visto algo, y ahí encontró su primer error, porque los fantasmas habían sido cuidadosos, pero no perfectos. En uno de los ataques, en Chihuahua, un sicario había sobrevivido. No mucho tiempo. Murió 2 días después en el hospital, pero antes de morir habló. Describió las tácticas, los movimientos, el estilo, y mencionó algo interesante. Uno de los atacantes, el más joven, había gritado algo durante el tiroteo. Un nombre. Sofía. El Jaguar investigó. ¿Quién era Sofía? ¿Por qué ese nombre? Encontró registros. Una niña de ese nombre, que vivía en Monterrey, con su hermana mayor, Daniela, y cuyo hermano, Rodrigo, había desaparecido hace 5 años, y cuyos padres habían sido asesinados por los Zetas, en San Miguel del Monte. Ahí estaba, la conexión. El Jaguar sonrió. Ya los tenía. Octubre de 2024. Los sicarios llegaron a Monterrey, a la casa donde vivían Daniela y Sofía. Un departamento modesto en una colonia tranquila, lejos del peligro. O eso creían ellas. Llegaron de noche, 6 hombres, armados, silenciosos, profesionales. Entraron por la ventana, sin hacer ruido, sin encender luces, directo a las habitaciones. Daniela despertó primero, sintió la mano en su boca, vio los ojos del sicario y entendió. Había llegado el momento que siempre temió. La sacaron de la cama, a ella y a Sofía, las amordazaron, las ataron, las metieron en una camioneta y se las llevaron. No hubo disparos, no hubo gritos. Nadie se dio cuenta de nada. Hasta la mañana siguiente, cuando los vecinos vieron la ventana rota. Pero para entonces, las hermanas ya estaban lejos, en un rancho abandonado, a 2 horas de la ciudad. El Jaguar estaba ahí, esperando, con una cámara y un teléfono. Grabó un video, corto, directo. Las 2 hermanas, atadas, asustadas, vivas. Y el mensaje era claro: entréguense o ellas mueren. El video se subió a internet, a foros del narco, a sitios donde sabían que los fantasmas lo verían. Y lo vieron. Rodrigo estaba en una cueva en Durango, revisando equipo, planeando el siguiente ataque, cuando uno de sus compañeros le mostró el teléfono, y su mundo se derrumbó. Ahí estaban, Daniela, Sofía, sus hermanas, las únicas personas que le quedaban en este mundo, atadas, amenazadas, por su culpa. Héctor puso una mano en su hombro, sabía lo que estaba pensando y sabía que tenía que detenerlo. «Es una trampa», dijo el veterano. «Van a matarte y a todos nosotros». Rodrigo lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Pero no le importaba. «Son mi familia», respondió. «Es lo único que me queda». Héctor suspiró. Miró a los otros. Todos tenían la misma expresión. Sabían lo que tenían que hacer. «Entonces vamos todos», dijo finalmente. «Pero lo hacemos bien, con plan, con preparación. No nos vamos a entregar como corderos». Rodrigo asintió. Sabía que Héctor tenía razón. Si iban, tenían que hacerlo inteligentemente. Pasaron 2 días preparando, estudiando el terreno. El rancho donde tenían a las hermanas estaba en Coahuila. Zona desértica, pocas rutas de escape, diseñado para emboscadas, perfecto para los Zetas, terrible para ellos. Pero tenían ventajas. Eran 6. Los sicarios probablemente eran más, pero ellos tenían entrenamiento, disciplina y, sobre todo, motivación. El plan era simple: ataque nocturno, 2 equipos, uno de distracción, otro de extracción. Entrar, sacar a las hermanas, salir. Fácil de decir, imposible de ejecutar, pero era lo único que tenían. Noviembre 1. Día de Muertos. Irónico, pensó Rodrigo mientras revisaba su rifle por 10ª vez. Si van a morir, que sea hoy. Llegaron al rancho a las 2 de la madrugada.
2 camionetas, luces apagadas, motores silenciosos. Se estacionaron a 1 kilómetro de distancia y caminaron el resto. El rancho era viejo, muros de adobe, techo de lámina, 3 edificios principales y muchos lugares para esconderse. Rodrigo contó las siluetas. 12 guardias visibles, probablemente más adentro. No eran buenas odds, pero no tenían opción. Héctor dio la señal. El equipo de distracción se movió. 3 hombres, rodeando por el oeste, listos para hacer ruido. Rodrigo y los otros 2, Carlos y Miguel, veteranos también, se movieron por el este, hacia donde creían que tenían a las hermanas. Los primeros disparos sonaron a las 2:47 de la mañana. El equipo de distracción abriendo fuego. Los guardias respondieron inmediatamente, corriendo hacia el sonido, gritando, disparando. Perfecto, pensó Rodrigo. Ahora o nunca. Se movieron rápido, pero con cuidado, pegados a los muros, usando las sombras. Entraron al edificio principal por una ventana trasera. Y ahí estaban, Daniela y Sofía, en una habitación pequeña, atadas a sillas, amordazadas, pero vivas. Daniela lo vio primero. Sus ojos se abrieron. Sorpresa, alivio, miedo, todo junto. Rodrigo puso un dedo en sus labios, señalando silencio. Se acercó, cortó las cuerdas, les quitó las mordazas. Sofía lo abrazó, fuerte, desesperada, como si fuera la última vez que lo vería. Y quizás lo era. Tenemos que irnos, susurró Rodrigo. Ahora. Pero entonces la puerta se abrió, y ahí estaba el jaguar, con una pistola, apuntando directo a la cabeza de Rodrigo. Sabía que vendrías, dijo el sicario. Predecible. Eso es lo que eres. Rodrigo no se movió, calculando distancias, ángulos, posibilidades. Carlos y Miguel estaban afuera, cubriendo el pasillo. No habían visto al jaguar entrar. Trampa dentro de una trampa. Inteligente. Suelta el arma, ordenó el jaguar. Rodrigo obedeció. Lentamente. El rifle al suelo, las manos arriba. El jaguar sonrió. Creía que había ganado, que era así de fácil. Pero Rodrigo había aprendido algo en estos 5 años. Había aprendido que en una pelea, las armas no son lo único que importa. La determinación, la voluntad, el sacrificio, eso es lo que decide quién vive y quién muere. Y Rodrigo estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Se lanzó, no hacia el jaguar, hacia Sofía, empujándola, sacándola de la línea de fuego. El disparo resonó. La bala pasó rozando su hombro. Dolor, sangre, pero no mortal. Carlos y Miguel entraron, disparando. El jaguar se cubrió. Respondió el fuego. El cuarto se llenó de humo, de ruido, de caos. Rodrigo tomó a sus hermanas. Las empujó hacia la ventana. ¡Salgan!, gritó. ¡No miren atrás! Daniela dudó, solo un segundo. Luego tomó a Sofía de la mano. Y saltaron. Rodrigo giró, tomó su rifle y disparó. 1 vez, 2, 3. El jaguar cayó, no muerto, pero herido, en la pierna, en el hombro. Los disparos afuera aumentaron. El equipo de distracción estaba en problemas, rodeados, quedándose sin municiones. Rodrigo miró a Carlos y Miguel. Los 2 veteranos asintieron. Sabían lo que tenía que pasar. «Saquen a las chicas», dijo Rodrigo. «Yo los cubro». «No», respondió Carlos. «Venimos juntos, salimos juntos». Rodrigo negó con la cabeza. «No hay tiempo. Vayan. Ahora». Miguel dudó, pero Carlos lo jaló. Sabía que Rodrigo tenía razón. Si se quedaban todos, morían todos. Salieron por la ventana, corriendo hacia donde Daniela y Sofía esperaban, detrás de una camioneta vieja. Rodrigo se quedó, solo, con el jaguar herido en el suelo, y 50 sicarios afuera que venían hacia él. Sabía que no iba a salir de ahí. Lo supo desde que decidió entrar, pero no le importaba. Sus hermanas estaban a salvo. Eso era lo único que importaba. Tomó todas las granadas que tenía, las distribuyó por el cuarto, configuró detonadores, trampas explosivas, todo lo que había aprendido. Iba a llevarse a cuantos pudiera con él. El jaguar lo miraba, desde el suelo, con dolor, con respeto también.
¿Por qué haces esto?, preguntó. ¿Qué ganas? Rodrigo lo miró y sonrió, una sonrisa triste, cansada. Justicia, respondió, o algo parecido. Los sicarios entraron, por las puertas, por las ventanas, por todos lados. Y entonces todo explotó. El rancho se iluminó como el sol. Fuego, escombros, cuerpos volando. El sonido fue ensordecedor. Se escuchó a kilómetros de distancia. Carlos y Miguel sacaron a las hermanas, las metieron en la camioneta, arrancaron, sin mirar atrás. Daniela volteó una vez, vio las llamas. Sabía que Rodrigo no vendría, y lloró. Lloró por su hermano, por sus padres, por todo lo que habían perdido. Pero estaba viva, y Sofía también. Y eso era lo que Rodrigo había querido. El equipo de distracción logró escapar también, heridos, exhaustos, pero vivos. De los fantasmas originales, solo quedaban 5. Las noticias reportaron el incidente como un enfrentamiento entre carteles. 50 muertos, incluyendo al famoso sicario conocido como el Jaguar, y un joven no identificado, entre los escombros. Rodrigo Osuna, 21 años. Murió como vivió sus últimos 5 años, luchando contra el narco. ¿Fue héroe o vil? Depende a quién le preguntes. Para los carteles era un terrorista, un criminal, alguien que no respetaba las reglas. Para las familias que vivían con miedo, para los pueblos aterrorizados, era un justiciero, alguien que finalmente les dio esperanza. La verdad probablemente está en medio. Era un joven que perdió todo, y que decidió que la única forma de honrar a sus padres era destruyendo a quienes los mataron. Noble, quizás. Efectivo, definitivamente. Pero el precio fue alto, su propia vida y la paz de sus hermanas, que nunca podrán olvidar esa noche. Los fantasmas siguieron operando, más discretos ahora, más cuidadosos, pero aún activos. Héctor se convirtió en el líder indiscutible. Y aunque extrañaba a Rodrigo, sabía que tenían que continuar, porque el trabajo no había terminado. El narco seguía ahí, los cárteles seguían matando gente inocente y alguien tenía que hacer algo. Diciembre de 2024. Un convoy del CJNG fue atacado en Jalisco. 8 sicarios muertos. 2 toneladas de cocaína quemadas. La firma era inconfundible. Los fantasmas. Enero de 2025. Un laboratorio de fentanilo en Sonora. Destruido. 15 hombres eliminados. Sin testigos. Los fantasmas otra vez. Los cárteles pusieron precio más alto. 20 millones de pesos. Por información. Por capturarlos. Nadie cobró el dinero, porque nadie sabía dónde estaban, o quiénes eran, o cómo operaban, porque los fantasmas de la sierra aprendieron bien. Aparecen de la nada, atacan y no dejan rastros. Como su nombre lo dice, son fantasmas. Daniela y Sofía viven ahora en Guadalajara, con nombres diferentes, identidades nuevas, tratando de ser normales, aunque saben que nunca lo serán. Cada día de muertos, Daniela pone una ofrenda, con fotos de sus padres y de Rodrigo, y les agradece, por protegerlas, por amarlas, por sacrificarse. Sofía pregunta a veces, ¿valió la pena? ¿Lo que hizo Rodrigo valió la pena? Daniela no sabe qué responder, porque la verdad es complicada. Rodrigo mató a mucha gente, sicarios, criminales, gente que probablemente merecía morir. Pero al final también era violencia, también era muerte. ¿Resuelve eso algo o simplemente continúa el ciclo? No lo sabe, nadie lo sabe, pero sí sabe esto. Rodrigo los amó y dio su vida por ellas, y eso es algo que nunca olvidarán. Febrero de 2025. El gobierno empezó a investigar, no oficialmente, pero sí en secreto. Querían saber quiénes eran los fantasmas y si representaban una amenaza. La respuesta fue complicada. Por un lado, sí eran una amenaza. Justicieros armados operando sin autoridad, sin supervisión, sin rendición de cuentas. Por otro lado, estaban haciendo lo que el gobierno no podía hacer, o no quería hacer: golpear al narco donde más dolía. Algunos oficiales secretamente apoyaban a los fantasmas. Les pasaban información, alertas de movimientos del narco, locaciones de escondites. Otros querían arrestarlos, juzgarlos,
Porque el Estado de Derecho existe por una razón. La realidad es que México es complicado, y las soluciones fáciles no existen. Los fantasmas de la sierra son solo una pieza más en un rompecabezas gigante. Un rompecabezas que nadie sabe cómo resolver. ¿Son la respuesta? Probablemente no. Pero son una respuesta, y para mucha gente, es mejor que nada. Héctor sabe que no pueden hacer esto para siempre, que eventualmente los van a atrapar, o matar, o simplemente van a cansarse. Pero mientras puedan, mientras tengan fuerza, van a seguir. Porque alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que decirles a los narcos que no son invencibles, que hay consecuencias. Y si eso significa convertirse en fantasmas, en leyendas, en algo entre héroe y villano, entonces que así sea. Marzo de 2025. Presente. Los fantasmas planean su siguiente operación, un objetivo grande, un jefe de plaza importante, en Tamaulipas. Es peligroso, es arriesgado, pero es necesario. Héctor reúne al equipo, los 5 que quedan, los mira, ve el cansancio en sus ojos, las cicatrices en sus cuerpos, el peso de todo lo que han hecho. ¿Están listos?, pregunta. Todos asienten, sin dudarlo, porque han llegado muy lejos para detenerse ahora, y porque en el fondo, todos tienen su propia razón, su propia pérdida, su propio Rodrigo. Se mueven esa noche, bajo la luna nueva, cuando la oscuridad es total, y los fantasmas son más reales que nunca. ¿Qué pasará con ellos? ¿Sobrevivirán? ¿Morirán en algún rancho olvidado como Rodrigo? Nadie lo sabe, ni siquiera ellos, pero sí saben esto. Mientras exista el narco, mientras haya familias destruidas, pueblos aterrorizados, vidas arruinadas, los fantasmas seguirán ahí, en las sierras, en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar, apareciendo de la nada, sin dejar rastros, como debe ser, porque al final no importa si son héroes o villanos, si están haciendo lo correcto o lo incorrecto. Lo que importa es que no se quedaron callados, no aceptaron la injusticia, no dejaron que el miedo los paralizara. Lucharon, con todo lo que tenían, sabiendo que probablemente no ganarían, pero haciéndolo de todas formas. Y eso, esa voluntad de levantarse contra algo más grande que tú, más poderoso que tú, sabiendo que puedes perder, eso es lo que define a los fantasmas de la sierra. No su entrenamiento, no sus armas, no sus tácticas, su coraje, su determinación, su negativa a rendirse. Y quizás, solo quizás, eso sea suficiente. ¿Lo es? Esa es la pregunta que cada persona tiene que responder por sí misma. Pero mientras tanto, los fantasmas siguen ahí, en algún lugar de las montañas de México, planeando, preparándose, esperando. Y los narcos, en sus fortalezas, en sus conventos, en sus territorios, miran las sombras y se preguntan, ¿cuándo aparecerán? ¿Dónde? ¿Cómo? Porque saben que vendrán, eventualmente, inevitablemente, como fantasmas en la noche, sin previo aviso, sin piedad. Y esa incertidumbre, ese miedo constante, es exactamente lo que los fantasmas querían lograr. Porque el narco siempre ha usado el miedo como arma, aterrorizando poblaciones, destruyendo vidas. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, ellos son los que tienen miedo. Y eso, más que cualquier operativo militar, más que cualquier estrategia de gobierno, es lo que realmente los debilita. El miedo, la incertidumbre, la sensación de que en cualquier momento, desde cualquier dirección, puede llegar un ataque, y no habrá forma de detenerlo, de predecirlo, de escapar. Porque los fantasmas no juegan con las mismas reglas, no negocian, no toman prisioneros, no perdonan. Simplemente ejecutan, con precisión militar, con frialdad calculada, y luego desaparecen, como si nunca hubieran estado ahí, dejando solo cuerpos, destrucción. Y una pregunta que nadie puede responder. ¿Quiénes son realmente? ¿Y cuándo volverán? Esa pregunta sigue sin respuesta, y probablemente nunca la tenga, porque ese es el poder de los fantasmas, no su presencia, sino su ausencia. No lo que hacen, sino lo que podrían hacer. Y mientras esa pregunta exista, mientras los narcos miren las sombras con desconfianza, los fantasmas habrán ganado, al menos un poco, al menos por ahora.
porque en esta guerra sin fin, en este conflicto que lleva décadas, las pequeñas victorias importan, los momentos de justicia importan, aunque sean breves, aunque sean imperfectos, importan. Y Rodrigo Osuna, el joven de 21 años que dio su vida, lo sabía. Por eso hizo lo que hizo. No porque creyera que cambiaría todo, sino porque no hacer nada era peor. Y quizás esa sea la lección. No esperar a que alguien más resuelva los problemas, no quedarse paralizado por el miedo. No aceptar la injusticia como inevitable, sino actuar, con lo que tengas, como puedas, sabiendo que puede no ser suficiente, pero haciéndolo de todas formas. Porque esa es la única forma en que las cosas cambian, la única forma en que la justicia, real, verdadera, finalmente llega. No desde arriba, no desde el gobierno, no desde instituciones corruptas, sino desde abajo, desde la gente, desde aquellos que perdieron demasiado y decidieron que ya era suficiente. Los fantasmas de la sierra son solo el comienzo, o quizás el final, o quizás algo intermedio, pero son una señal de que la gente está cansada, de que no van a tolerar más violencia, más impunidad, más muerte, y que si el sistema no funciona, van a crear el suyo propio, con sus propias reglas, su propia justicia. ¿Es ideal? No. ¿Es perfecto? Definitivamente no. ¿Es legal? Ni siquiera cerca. Pero es real, y es lo que hay. Y mientras el narco siga existiendo, mientras siga destruyendo vidas, familias, comunidades enteras, los fantasmas también seguirán existiendo. En una forma u otra, con diferentes nombres, diferentes caras, pero la misma misión. Justicia, venganza, o algo entre medio. Apareciendo de la nada, atacando sin piedad, desapareciendo sin rastro, como fantasmas en la sierra, como